Si estás leyendo esto, es porque mi historia ha llegado a tus manos. No soy un hombre supersticioso, ni creo en las historias de fantasmas que se cuentan alrededor de las fogatas. He servido en el ejército mexicano por más de 20 años, y he visto cosas que pocos podrían imaginar, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que nos sucedió en la selva de Chiapas. Crecí en un pequeño pueblo en el norte de México, donde la vida era dura y las oportunidades escasas. Desde joven, supe que el ejército era mi camino para escapar de la pobreza y darle a mi familia una vida mejor. Así que a los 18 años me enlisté y dejé atrás todo lo que conocía. La disciplina militar y las misiones que me asignaron me formaron y endurecieron, pero también me dieron un propósito. Mi equipo, al que llamamos los Jaguar, era mi segunda familia. Cada uno de nosotros tenía sus propias razones para estar allí, pero todos compartíamos el mismo objetivo: proteger a nuestro país y a nuestra gente. Habíamos enfrentado narcotraficantes, guerrillas y todo tipo de peligros en la selva, pero la misión que nos asignaron esa vez era diferente. Nos mandaron a investigar reportes de actividades inusuales en una zona remota de la selva. Los habitantes locales hablaban de un sendero que había aparecido de la nada, uno que nadie recordaba haber visto antes. Algunos decían que estaba maldito, que aquellos que lo seguían nunca regresaban, pero como soldados, no podíamos dejarnos llevar por supersticiones. El primer día de la misión, todo parecía normal. Nos internamos en la selva, siguiendo las coordenadas que nos habían dado. La humedad y el calor eran sofocantes, y el sonido constante de los insectos y animales nos rodeaba. Pero todos estábamos acostumbrados a esas condiciones. Lo que no esperábamos era lo que encontraríamos al caer la noche. Mientras montábamos el campamento, el cabo Cuevas, uno de los más jóvenes del grupo, señaló algo entre los árboles. «Sargento, mire eso», dijo, con una mezcla de curiosidad y temor en su voz. Allí, en medio de la oscuridad, se veía un sendero estrecho, apenas visible a la luz de nuestras linternas. ¿Alguien recuerda haber visto esto en el mapa?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Todos negaron con la cabeza. «Debe ser el sendero del que hablaban los locales», comentó el teniente Ruiz. «¿Qué hacemos, sargento?» «Exploramos», respondí, tratando de ocultar mi propia inquietud. Nos dividimos en dos grupos y avanzamos con precaución. Nos adentramos en el sendero, avanzando en silencio y con los sentidos alerta. La vegetación parecía más densa y opresiva a medida que avanzábamos, como si la selva misma quisiera detenernos. A lo largo del camino, encontramos señales de que alguien había pasado por allí recientemente: ramas rotas, huellas en el suelo fangoso y extraños símbolos tallados en los árboles. «Esto no me gusta», murmuró el soldado Mario, un veterano que rara vez mostraba miedo. «Esos símbolos parecen antiguos». «Concéntrate en la misión», le respondí, aunque en el fondo compartía su inquietud. Después de unas horas, el sendero nos llevó a un claro en la selva. En el centro, había una especie de altar de piedra, cubierto de musgo y enredaderas. Parecía estar allí desde tiempos inmemoriales. Nos acercamos con cautela, examinando el lugar. «No hay nada aquí», dijo el cabo Cuevas, pero su voz sonaba insegura. «Tal vez este altar tenga alguna pista», sugerí. «Cuevas, Ruiz, revisen los alrededores. Mario y yo nos quedaremos aquí». Mientras los otros exploraban el claro, comencé a inspeccionar el altar. Al tocarlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. De repente escuché un grito. Me giré y vi a Cuevas corriendo hacia nosotros, su rostro pálido de terror. «Sargento, tenemos que irnos. Ahora». «¿Qué pasó?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Ruiz, él simplemente desapareció. Estábamos revisando unos arbustos y de repente se fue, como si la selva se lo hubiera tragado». Sin perder tiempo, reuní al equipo y decidimos regresar al campamento. Pero el sendero por el que habíamos venido ya no estaba. Era como si la selva hubiera cambiado a nuestro alrededor. Estábamos atrapados. «Esto no tiene sentido», dije, tratando de mantener la calma. «No podemos habernos desviado tanto». «Es como si la selva estuviera jugando con nosotros», murmuró Mario. Pasamos la noche en el claro, turnándonos para montar guardia. Nadie pudo dormir bien, y en la oscuridad, los sonidos de la selva parecían más siniestros que nunca. Al amanecer,
Decidimos seguir explorando, con la esperanza de encontrar una salida. El segundo día, las cosas solo empeoraron. Encontramos más símbolos tallados en los árboles, y en un momento, escuchamos un grito desgarrador que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Nos movíamos más rápido, guiados por una mezcla de miedo y desesperación. Entonces, sucedió lo impensable. El soldado Mario comenzó a comportarse de manera extraña. Murmuraba cosas ininteligibles y miraba alrededor con ojos desorbitados. «Nos están observando», repetía una y otra vez. «Nos están cazando». «Tranquilo, Mario», le dije, tratando de calmarlo. «Encontraremos una salida». Pero Mario no escuchaba. De repente corrió hacia la selva gritando. Intentamos seguirlo, pero era como si la selva se lo hubiera tragado también. Ahora éramos solo 3. Cuevas, yo y el miedo que crecía en nuestros corazones. La tercera noche fue la peor. Nos habíamos refugiado en otro claro, agotados y desesperados. Cuevas y yo hablábamos en susurros, tratando de mantenernos despiertos. «¿Cree que hay algo detrás de todo esto, sargento?», preguntó Cuevas, su voz temblorosa. «No lo sé», admití, «pero sea lo que sea, no es natural». De repente, el aire se volvió frío, y una figura emergió de entre los árboles. Era alta, oscura, y tenía ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Sentí un terror indescriptible, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. «Cuevas, corre», grité, pero mis palabras parecían no tener efecto. La figura se acercaba lentamente y cada paso que daba hacía que el suelo temblara. En ese momento, recordé las historias que había escuchado de niño, sobre demonios y espíritus malignos que habitaban en los rincones más oscuros de la tierra. Pero esto no era una historia, era real. «Déjanos en paz», grité, apuntando mi rifle hacia la figura. Pero sabía que las balas no serían de ayuda contra algo así. «Ustedes han profanado este lugar», dijo una voz profunda y resonante. «Han seguido el sendero prohibido, y ahora deben enfrentar las consecuencias». Cuevas cayó al suelo, inconsciente. Sentí un dolor agudo en mi cabeza, como si algo estuviera tratando de penetrar en mi mente. Pero no podía rendirme, no después de todo lo que habíamos pasado. «¿Qué quieres de nosotros?», pregunté tratando de mantenerme firme. «Su alma», respondió el demonio, y su sonrisa reveló una fila de dientes afilados como cuchillas. La única opción que nos quedaba era luchar, no con nuestras armas, sino con nuestra voluntad. Recordé las palabras de un viejo chamán que había conocido años atrás durante una misión en el sur. Decía que los demonios solo podían ser derrotados por aquellos que enfrentaban sus propios miedos. Cerré los ojos y traté de concentrarme. Debía enfrentar mis propios temores, mis propios demonios internos. Recordé mi infancia, los momentos difíciles y las decisiones que había tomado. Recordé a mi familia, a mis compañeros caídos y a aquellos que dependían de mí. El dolor en mi cabeza comenzó a disminuir, y cuando abrí los ojos, el demonio parecía menos intimidante. «No te temo», dije con firmeza. La figura retrocedió un paso y pude sentir su sorpresa. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz llena de furia. «Enfrentándote», respondí. «No te tengo miedo, no puedes controlarnos». El demonio lanzó un rugido ensordecedor, pero su poder parecía desvanecerse. A mi lado, Cuevas comenzó a moverse, despertando de su inconsciencia. Juntos, avanzamos hacia la figura, que se desvanecía lentamente. «No puede ser», murmuró el demonio. «No pueden vencerme». «Ya lo hicimos», dije, y con un último grito la figura desapareció, dejando tras de sí un silencio inquietante. Nos tomó horas encontrar el camino de regreso a la civilización, pero lo logramos. Cuando finalmente emergimos de la selva, éramos hombres cambiados. Habíamos enfrentado algo más allá de lo comprensible, y habíamos sobrevivido. Al llegar a la base, reportamos nuestra experiencia, pero pocos nos creyeron. Sin embargo, para nosotros, no había duda de lo que habíamos enfrentado. El sendero del diablo era real, y aquellos que se adentraban en él enfrentaban pruebas que ponían a prueba su alma. Decidí dejar el ejército poco después de esa misión. Volví a mi pueblo natal, buscando la paz que había perdido en la selva. Pero la memoria de ese sendero y del demonio que enfrentamos nunca me abandonará.
Si alguna vez te encuentras en la selva de Chiapas y ves un sendero que no debería estar allí, recuerda mi historia. No sigas el sendero del diablo, porque una vez que entras, nunca sabes si podrás salir. Mi nombre es Roberto, pero en el escuadrón todos me llaman El Gato, por mi habilidad para salir ileso de situaciones que, para cualquier otro, serían mortales. Nací en un pequeño pueblo en el estado de Veracruz, donde la vida no ofrecía muchas oportunidades. Desde niño, siempre fui inquieto y aventurero, lo que preocupaba a mis padres, pero también me preparó para la vida militar. A los 18 años me enlisté en el ejército buscando una salida, un propósito. No imaginaba entonces que encontraría mucho más que eso: amigos leales, desafíos constantes y, sobre todo, un destino que me llevaría al borde de la razón y la cordura. Era una noche sin luna, el tipo de oscuridad que hace difícil distinguir entre realidad e imaginación. Nuestra misión era sencilla en teoría: patrullar una zona boscosa cercana a un pequeño pueblo en Chiapas, donde se habían reportado actividades inusuales. Los lugareños hablaban de luces extrañas y sonidos espeluznantes en la noche, pero para nosotros, soldados curtidos, era solo otro día en la oficina. Jiménez, asegúrate de que todos estén listos en 5 minutos, me ordenó el sargento Reyes, un hombre recio y sin una pizca de humor. Sí, mi sargento, respondí mientras me aseguraba de que el equipo estuviera en orden. El escuadrón estaba compuesto por 6 hombres, cada uno con una habilidad única. Nos conocíamos desde hacía años y habíamos pasado por mucho juntos, pero nada nos había preparado para lo que estábamos a punto de enfrentar. Nos adentramos en el bosque en formación, avanzando con cautela. A medida que avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y la sensación de ser observados se intensificaba. Después de 1 hora de marcha llegamos a un claro. Lo que vimos allí nos heló la sangre. Había cruces improvisadas hechas de ramas, alineadas en filas desiguales. No parecían tumbas formales, sino más bien un intento desesperado de marcar el lugar donde descansaban los muertos. Un silencio sepulcral nos envolvía, y la temperatura parecía haber descendido varios grados. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Rodríguez, uno de los más jóvenes del grupo. Parece un cementerio improvisado, dijo Morales, nuestro experto en comunicaciones, mientras observaba las cruces con desconfianza. Nos acercamos con cautela, y fue entonces cuando empezaron las alucinaciones. Primero fue Gutiérrez, quien dijo escuchar murmullos provenientes del suelo. «Escucho voces», exclamó con los ojos muy abiertos. «Deja de bromear, Gutiérrez», le respondí tratando de mantener la calma, pero en el fondo sentía una inquietud creciente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que todos comenzáramos a experimentar lo mismo. Las voces eran suaves, apenas susurros, pero inconfundibles. Parecían llamar nuestros nombres, implorando ayuda o tal vez buscando venganza. «¿Qué está pasando, sargento?», preguntó Mario, visiblemente alterado. «Mantengan la calma y no se separen», ordenó Reyes, aunque su voz traicionaba un nerviosismo inusual. Las voces no fueron lo único. Poco después comenzaron las visiones. Vi a un hombre, claramente un soldado, con el uniforme desgarrado y el rostro pálido, parado junto a una de las cruces. Sus ojos eran pozos vacíos de desesperanza. «¿Quién eres?», le pregunté, aunque no esperaba una respuesta. «Nosotros morimos aquí», dijo el hombre con una voz hueca. «Nos abandonaron y ahora estamos atrapados». «¿Qué quiere decir?», pregunté, pero la figura se desvaneció antes de que pudiera obtener una respuesta. Los demás también comenzaron a ver a los muertos. Rodríguez gritó al ver a una mujer con un bebé en brazos, ambos con miradas de angustia. Morales cayó de rodillas, llorando, mientras trataba de alejar las visiones de niños pequeños jugando entre las cruces. Reyes decidió que era momento de moverse, pero el claro parecía tenernos atrapados. Cada vez que intentábamos salir, algo nos detenía. Era como si el bosque se cerrara a nuestro alrededor, impidiéndonos encontrar el camino de regreso. «Estamos atrapados en este maldito lugar», dijo Mario, la desesperación en su voz evidente. Fue entonces cuando encontramos una pequeña cabaña al borde del claro. Al entrar, descubrimos un diario antiguo, escrito a mano. Pertenecía a un hombre llamado Alejandro, quien había sido parte de un escuadrón enviado a la misma zona años atrás. «Nos atraparon las almas de los muertos»,
decía una de las últimas entradas. Las cruces son sus tumbas. Están condenados a vagar aquí para siempre, y cualquiera que se acerque demasiado, compartirá su destino. Las entradas del diario revelaban una verdad escalofriante. El escuadrón de Alejandro había sido emboscado por un grupo rebelde y, al no recibir ayuda, murieron en el claro. Sus almas quedaron atrapadas, buscando venganza o quizás simplemente compañía en su eterna soledad. «Tenemos que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde», dijo Reyes, cerrando el diario con fuerza. Pero las cruces parecían cobrar vida propia. Las voces se hicieron más fuertes, los muertos más visibles. Parecía que cada paso que dábamos era vigilado por aquellos que descansaban bajo las cruces. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidimos hacer un último intento para escapar. Formamos una línea y avanzamos juntos, ignorando las voces y las visiones que nos rodeaban. «¡No se detengan!», gritó Reyes. «Sigan adelante». Las ramas parecían agarrarnos, como si el bosque mismo tratara de detenernos. Pero no nos dimos por vencidos. Tras lo que parecieron horas de lucha, finalmente vimos la luz de la luna a través de los árboles. Habíamos logrado salir del claro. De regreso en la base, tratamos de explicar lo sucedido, pero nadie nos creyó. Decían que habíamos sido víctimas del estrés y la fatiga, que nuestras mentes habían jugado trucos en la oscuridad del bosque. Pero nosotros sabíamos la verdad. A veces en mis sueños todavía escucho esas voces. Siento que los muertos del claro aún me llaman, esperando que algún día regrese. Pero he aprendido a vivir con ello, sabiendo que mientras esté lejos de esas cruces, mi alma estará a salvo. La vida sigue, y yo, Roberto el Gato Jiménez, sigo adelante con la certeza de que en algún rincón oscuro del mundo, las almas perdidas siguen buscando su descanso eterno. Todo comenzó cuando nuestro escuadrón, compuesto por 8 soldados, recibió órdenes de patrullar una región remota en la selva de Chiapas. Había rumores de actividades de narcotraficantes y necesitábamos asegurarnos de que el área estuviera libre de amenazas. Nuestra misión parecía sencilla: explorar, reportar y regresar a la base. Pero desde el momento en que llegamos, las cosas comenzaron a torcerse. Una tarde, mientras explorábamos una sección particularmente densa de la selva, uno de mis compañeros, el cabo Morales, descubrió una cueva oculta entre la vegetación. La entrada estaba parcialmente cubierta por lianas y ramas, pero lo que realmente nos llamó la atención fue la gran cantidad de calaveras humanas que decoraban la entrada, como si alguien hubiera colocado esas macabras reliquias a propósito para advertirnos de lo que había dentro. «Javier, ¿ves lo mismo que yo?», me preguntó Morales, su voz temblando un poco. «Sí, Morales, esto no se ve nada bien», respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. A pesar de nuestras reservas, decidimos entrar. Era nuestra responsabilidad asegurarnos de que no hubiera peligros escondidos en ese lugar. Al encender nuestras linternas, la luz reveló más calaveras apiladas a lo largo de las paredes de la cueva. Sus cuencas vacías parecían observarnos con una mirada eterna y sin vida. La atmósfera se volvió sofocante, y el aire estaba cargado de un olor a humedad y descomposición. Conforme avanzábamos, empezamos a escuchar susurros. Al principio pensamos que era el viento filtrándose a través de las grietas de la cueva, pero pronto quedó claro que los sonidos no eran naturales. Las voces parecían llamarnos por nuestros nombres, murmurando en un idioma desconocido que erizaba la piel. «¿Escuchaste eso, verdad?», preguntó el sargento Ramírez, su rostro pálido y sudoroso. «Sí, pero mantengan la calma», respondí, intentando sonar más seguro de lo que realmente estaba. Continuamos nuestro avance hasta llegar a una cámara más grande. En el centro había un altar rudimentario hecho de piedra, y sobre él una calavera más grande y decorada con símbolos que no reconocíamos. Al acercarnos, las voces se intensificaron, y las sombras comenzaron a moverse por las paredes, como si estuvieran vivas. «Tenemos que salir de aquí, esto no es normal», dijo el soldado Gómez, retrocediendo hacia la entrada. Antes de que pudiéramos reaccionar, una de las sombras se deslizó hacia él y lo envolvió. Gómez comenzó a gritar y a convulsionarse. Sus ojos se volvieron blancos y su cuerpo cayó al suelo, inmóvil. Intentamos ayudarlo, pero era como si una fuerza invisible nos repeliera. «Salgamos de aquí ya», gritó Morales, y todos comenzamos a correr hacia la salida. De regreso en el campamento,
Intentamos explicar lo sucedido, pero nadie nos creyó. Los superiores pensaron que habíamos sido víctimas del estrés y la fatiga, y que Gómez había sufrido un ataque epiléptico. Pero sabíamos la verdad. Desde ese día, las sombras y los susurros comenzaron a seguirnos, incluso fuera de la cueva. Cada noche, nuestras tiendas eran invadidas por las mismas voces que escuchamos en la cueva. Nos despertábamos sudando, con la sensación de ser observados. Varios de mis compañeros comenzaron a enfermarse, experimentando fiebre alta y alucinaciones. El sargento Ramírez fue el primero en desaparecer. Una noche simplemente no estaba en su tienda, y no encontramos rastro de él en ningún lado. «Esto nos está matando uno por uno, Javier», dijo Morales, su rostro demacrado y ojos hundidos. «Tenemos que encontrar una forma de detener esto», respondí, sintiendo la desesperación crecer dentro de mí. Recordé las historias de mi abuela sobre los espíritus, y cómo, a veces, buscaban venganza por disturbios en sus lugares sagrados. Decidimos regresar a la cueva, creyendo que quizás había una manera de apaciguar a las entidades que nos perseguían. Fue una decisión desesperada, pero no teníamos otra opción. De vuelta en la cueva, el ambiente era aún más pesado que la primera vez. Nos acercamos al altar, y con temor, comenzamos a enterrar las calaveras que encontramos en su superficie. Rezamos, pidiendo perdón por nuestra intrusión y rogando por misericordia. No sabíamos si nuestras palabras serían escuchadas, pero en ese momento, era nuestra única esperanza. Las sombras y los susurros parecieron calmarse mientras trabajábamos. Sentimos una extraña paz llenar la cueva, y por un momento creímos que todo había terminado. Pero al salir, nos dimos cuenta de que alguien faltaba. Morales no estaba con nosotros. «Morales», grité, mi voz resonando en el silencio de la selva. No hubo respuesta. Volví a la cueva, esperando encontrarlo, pero estaba vacía. Su desaparición fue un golpe devastador. Sabíamos que los espíritus habían cobrado otra víctima, y aunque el resto de nosotros logró regresar al campamento sin más incidentes, el vacío dejado por nuestros compañeros perdidos fue imposible de llenar. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Las sombras y los susurros disminuyeron, pero no desaparecieron por completo. Seguían ahí, acechándonos, recordándonos que habíamos perturbado algo antiguo y poderoso. La enfermedad y el miedo nos desgastaron, y uno a uno, mis compañeros sucumbieron, ya sea por la fiebre o por los accidentes inexplicables que comenzaron a ocurrir. Al final, quedé solo. La culpa y la desesperación me consumieron, pero sabía que debía continuar, si no por mí, por la memoria de mis compañeros. Abandoné el ejército poco después, incapaz de enfrentar la realidad de lo que había vivido. Regresé a Veracruz, esperando encontrar consuelo en los recuerdos de mi infancia y en las historias de mi abuela. Pero las sombras me siguieron. A veces, en la oscuridad de la noche, aún escucho sus susurros, llamándome por mi nombre, recordándome que hay cosas en este mundo que no deben ser perturbadas. Y cada vez que veo una calavera, me recuerda a la cueva y a los hombres que perdí, y me doy cuenta de que algunos destinos no pueden ser evitados. La selva tiene sus secretos, y aquellos que se atreven a desenterrarlos deben estar preparados para enfrentar las consecuencias. Esta es mi historia, y la cuento no para asustar, sino para advertir, porque a veces, las leyendas y los mitos son más reales de lo que estamos dispuestos a creer. Nuestro escuadrón fue asignado a una misión de reconocimiento en la selva del sur de México. Se rumoraba que había actividad de grupos armados, y nuestro trabajo era confirmarlo y reportar. Era una zona inhóspita, alejada de cualquier rastro de civilización, donde la naturaleza era densa y hostil. Llevábamos 3 días caminando por la selva sin encontrar nada fuera de lo común. La humedad era sofocante, y los insectos no nos dejaban en paz. La moral estaba baja, pero seguíamos adelante. Una noche, mientras montábamos guardia alrededor del campamento, escuchamos un susurro. Al principio pensamos que era el viento jugando entre las ramas, pero el sonido se hizo más claro. Era una voz femenina, suave y angustiada. «Ayuda, por favor, ayúdenme». La voz venía de algún lugar en la oscuridad. Nos miramos unos a otros incrédulos. ¿Qué hacía una mujer en medio de la selva a esas horas? El teniente ordenó que nos preparáramos y avanzáramos con cautela hacia el origen del llamado. Con las linternas encendidas y las armas listas, nos adentramos más en la espesura.
No tardamos mucho en encontrarla. Era una mujer joven, con ropas desgarradas y un aspecto desaliñado. Sus ojos estaban llenos de miedo y desesperación. «¿Quién eres y qué haces aquí?», preguntó el teniente Ramírez con firmeza. «Me llamo María», respondió ella entre sollozos. «Me perdí buscando a mi familia. Necesito ayuda». La mujer parecía genuinamente aterrada y no podíamos dejarla sola en la selva. Decidimos llevarla de regreso al campamento para que pudiera descansar y contar su historia con más calma. De vuelta en el campamento, le dimos agua y algo de comida. María nos contó que había estado buscando a su familia que desapareció en la selva hacía varios días. Nos dijo que vivían en un pequeño asentamiento más adentro, pero que una noche todos desaparecieron sin dejar rastro. Los busqué por días, pero no los encontré. «Por favor, ayúdenme a encontrarlos», nos suplicó. El teniente Ramírez, aunque escéptico, decidió que al amanecer investigaríamos el asentamiento. Necesitábamos asegurarnos de que no se tratara de una trampa. A la mañana siguiente, nos despertamos para encontrar que María había desaparecido. No había rastro de ella, como si nunca hubiera estado allí. «Esto no me gusta nada», dijo el negro Morales. «Algo raro está pasando aquí». A pesar de la extraña desaparición de María, seguimos con el plan de investigar el asentamiento. Después de varias horas de caminata, finalmente llegamos. Lo que encontramos nos dejó helados. Las chozas estaban en ruinas, como si hubieran sido abandonadas hace mucho tiempo. No había señales de vida, solo un silencio sepulcral que nos ponía los pelos de punta. «Esto no tiene sentido», murmuró la rata Jiménez. «¿Dónde está la familia de María?». Mientras explorábamos el lugar, el lobo Cuevas encontró un diario medio enterrado en la tierra. Lo abrió y comenzó a leer en voz alta. «Hoy mi esposo y mis hijos desaparecieron. Algo en esta selva los tomó. Tengo miedo. Si alguien encuentra este diario, por favor, ayúdenme a encontrar a mi familia. María». Nos quedamos en silencio, procesando la información. La historia de María era real, pero algo terrible le había sucedido a su familia. Esa noche, montamos guardia de nuevo, nerviosos y alertas. De repente, la misma voz angustiada de María resonó en la oscuridad. «Ayuda, por favor, ayúdenme». Corrimos hacia el sonido y allí estaba ella, exactamente como la noche anterior. Parecía no recordar habernos visto antes. «María, somos nosotros, te ayudamos anoche», grité tratando de hacerla entrar en razón. Pero ella solo repetía la misma súplica, como si estuviera atrapada en un bucle eterno de desesperación. El teniente Ramírez se adelantó y trató de tocarla, pero su mano pasó a través de ella como si fuera humo. En ese momento, comprendimos la terrible verdad. «Es un espíritu», dijo el gordo Mario con voz temblorosa. «Está atrapada aquí, buscando a su familia». El pánico se apoderó de nosotros. Estábamos enfrentando algo más allá de nuestra comprensión, algo que no podíamos combatir con armas. Decidimos abandonar el asentamiento y regresar a la base, esperando escapar de la presencia de María, pero la selva parecía no querer dejarnos ir. Caminamos en círculos, incapaces de encontrar el camino de regreso. La voz de María nos perseguía, cada vez más desesperada. «Ayuda, por favor, ayúdenme». Finalmente, agotados y desesperados, encontramos un claro en la selva donde decidimos pasar la noche. Durante la guardia, el flaco Rodríguez comenzó a hablar solo, como si alguien le respondiera. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, preocupado. «Ella me está diciendo dónde encontrar a su familia», respondió con los ojos vidriosos. Antes de que pudiera detenerlo, el flaco se adentró en la selva. Lo seguimos, pero pronto lo perdimos de vista. Su voz se desvaneció en la distancia. Al amanecer, encontramos a el flaco, inconsciente en el suelo, murmurando incoherencias. Cuando despertó, no recordaba nada de lo sucedido. «Tenemos que salir de aquí», dijo el teniente Ramírez con determinación. «Esto no es algo que podamos manejar». Logramos encontrar el camino de regreso a la base después de varios días de marcha forzada. Informamos de lo sucedido, pero pocos nos creyeron. La selva guardaba sus propios secretos, y María, la mujer de la selva, seguía buscando a su familia, atrapada en un tormento eterno. Cada noche, cuando cierro los ojos, escucho su voz. «Ayuda, por favor, ayúdenme»,
y sé que mientras ella no encuentre paz, tampoco nosotros la encontraremos. A finales del verano, nuestro escuadrón fue asignado a una misión de reconocimiento en una zona remota de la selva mexicana, cerca de la frontera con Guatemala. El objetivo era claro: investigar la desaparición de una expedición científica que había desaparecido sin dejar rastro hacía más de 3 décadas. Nos adentramos en la selva, siguiendo el rastro de lo que una vez fue la expedición del profesor Emilio Salazar, un renombrado arqueólogo de la Universidad Nacional. Había algo inquietante en el aire. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo nuestros pies. «Este lugar me da mala espina», dijo el cabo Ríos, un hombre robusto y siempre escéptico. «Relájate, Ríos. Solo estamos aquí para hacer un trabajo», respondí, tratando de mantener la calma en el grupo. A medida que avanzábamos, la vegetación se hacía más densa y la oscuridad parecía engullirnos. Finalmente, llegamos a lo que parecían ser los restos del campamento de la expedición. Las tiendas de campaña estaban desgarradas y cubiertas de musgo, como si la selva misma hubiera tratado de borrar cualquier evidencia de la presencia humana. Exploramos el área en busca de pistas. Fue el sargento Ramírez quien encontró el primer indicio de algo extraño: un diario empapado y cubierto de moho. «Miren esto, muchachos», dijo Ramírez, sosteniendo el diario como si fuera un tesoro. Nos reunimos alrededor de él mientras comenzaba a leer en voz alta. 21 de junio de 1990. Algo nos sigue. No es un animal, de eso estoy seguro. Las sombras se mueven cuando no estamos mirando. Anoche, uno de los hombres desapareció sin dejar rastro. Estamos asustados. El diario detallaba cómo la expedición había empezado a experimentar fenómenos inexplicables. Sombras que parecían tener vida propia, susurros en la noche y la desaparición de miembros del equipo. Mientras Ramírez leía, un escalofrío recorrió mi espalda. Podía sentir que algo nos observaba desde la oscuridad de la selva. «Esto es una locura», murmuró el soldado García. «No hay forma de que esto sea real». Pero a medida que pasaban los días, comenzamos a experimentar cosas que desafiaban toda lógica. Sombras se movían en el rabillo de nuestros ojos, y sonidos extraños resonaban en la noche. Una noche, mientras montábamos guardia, escuchamos un grito desgarrador. Corrimos hacia el sonido, solo para encontrar al cabo Ríos desaparecido, con solo su arma y casco en el suelo. No había señales de lucha, solo un silencio sepulcral. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó Ramírez, la desesperación evidente en su voz. Decidimos quedarnos juntos y mantenernos alerta, pero el miedo ya se había instalado en nuestros corazones. Al día siguiente, encontramos otro diario enterrado bajo una pila de hojas. Este pertenecía a uno de los asistentes del profesor Salazar. 5 de julio de 1990. Hemos encontrado una cueva que no está en los mapas. Emilio cree que es un hallazgo importante, pero yo tengo mis dudas. Hay algo en esa cueva, algo que no debería ser perturbado. Sabíamos que teníamos que encontrar esa cueva para descubrir la verdad. Equipados con linternas y armas, nos adentramos en la selva siguiendo las descripciones del diario. Después de horas de búsqueda, encontramos la entrada oculta entre la vegetación. Dentro, el aire era frío y húmedo. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de inscripciones antiguas que ninguno de nosotros podía entender. Avanzamos con cautela hasta que llegamos a una cámara abierta. Allí, en el centro, había un altar antiguo con objetos rituales. De repente, la linterna de Ramírez comenzó a parpadear. Un susurro helado recorrió la cueva. «No estamos solos», dije, tratando de controlar el temblor en mi voz. Las sombras alrededor del altar comenzaron a moverse, tomando formas que no eran del todo humanas. Sentí un pánico primitivo, una necesidad de huir, pero mis piernas no respondían. «Tenemos que salir de aquí», gritó García. «Ahora». De repente la cueva pareció cobrar vida. Las sombras se abalanzaron sobre nosotros. Abrí fuego, pero las balas atravesaban las figuras sin causarles daño. Corrimos hacia la salida, dejando atrás cualquier pretensión de valentía. Una vez fuera nos dimos cuenta de que no todos habíamos logrado escapar. Ramírez estaba desaparecido, y no había tiempo para buscarlo. El terror nos impulsó a seguir corriendo hasta llegar a una zona más segura. Esa noche, nos acurrucamos en círculo, temblando de miedo. No sabíamos si Ramírez estaba vivo o muerto,
Pero lo que sí sabíamos era que algo antiguo y maligno nos estaba cazando. Mientras descansábamos, García encontró un último diario, el del propio profesor Salazar. 12 de julio de 1990. He cometido un grave error. La cueva no era un hallazgo arqueológico, sino un sitio sagrado, un lugar de descanso para entidades que no deberían ser perturbadas. Ahora, hemos desatado su ira, y no sé si podremos escapar con vida. Las palabras del profesor resonaban con una verdad ineludible. Habíamos despertado algo que no pertenecía a este mundo, y ahora estábamos pagando el precio. Las siguientes noches fueron un infierno. Los hombres empezaron a desaparecer uno por uno, sin dejar rastro. Cada vez que intentábamos movernos, las sombras nos seguían, susurrando promesas de muerte y locura. El último día, solo quedábamos García y yo. Exhaustos y al borde de la desesperación, decidimos hacer una última caminata hacia un claro que habíamos visto en el mapa. Esperábamos que la luz del día pudiera ofrecernos alguna protección. Cuando llegamos al claro, encontramos una antigua pirámide, cubierta de vegetación. Subimos hasta la cima, donde encontramos una pequeña estructura. Dentro, había inscripciones que parecían ser una advertencia o un conjuro. ¿Qué hacemos ahora, tigre?, preguntó García con los ojos llenos de miedo y desesperación. No lo sé, respondí, sintiendo el peso de la incertidumbre. Tal vez sea aquí donde hacemos nuestra última resistencia. Pero antes de que pudiéramos decidir nuestro siguiente movimiento, las sombras nos alcanzaron. Esta vez, no había escapatoria. Sentí una mano fría en mi hombro y, de repente, todo se volvió oscuro. Desperté en un hospital militar, sin recordar cómo había llegado allí. Me dijeron que había sido encontrado inconsciente en la selva, pero no había rastro de García ni del resto de mi equipo. Ahora, mientras escribo esto, todavía puedo escuchar los susurros en la oscuridad. Sé que algo me sigue, algo que no me dejará en paz hasta que encuentre lo que busca. Desde ese día la selva mexicana es un lugar que evito a toda costa. Los recuerdos de lo que encontramos allí aún me persiguen, y las noches son especialmente difíciles. Los médicos dicen que es estrés postraumático, pero yo sé la verdad. Algo antiguo y maligno fue despertado, y aunque logré escapar con vida, no estoy seguro de cuánto tiempo más podré mantenerme a salvo. A veces, en la oscuridad de la noche, puedo ver las sombras moverse en el rabillo del ojo, y los susurros regresan, recordándome que el horror no ha terminado.